¿Cuántas veces deseamos llevar o mostrar la vida de Dios en nosotros? ¿Cuántas veces queremos que los demás vean lo que el Señor hace en nuestras vidas? Me he encontrado muchas veces con mucha gente a lo largo de los años que tienen el anhelo de que cuando Dios hizo algo en su vida, enseguida que los demás puedan verlo. Sobre todo aquellas personas que han tenido una mala vida, que han estado involucrados en la droga, en el alcohol, en situaciones como esas que afectan a su familia de una manera que les han hecho daño. Y que después, una vez que el Señor los ha tocado, los ha librado, ellos tienen esa necesidad imperiosa rápidamente de testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas para que su familia, de alguna manera, ellos crean y puedan ver que tienen una vida diferente. Muchas veces me he encontrado con que esta gente, después de tener sus primeros contactos con su familia, se encuentran con que ellos no le creen, porque ya muchas veces les han mentido, les han defraudado, han hecho cosas que quizás lo que han provocado es que, vean esta situación como una locura más que han hecho en su vida y que, ahora es la locura de meterse con Dios o la locura de los evangélicos. Pero quiero decirles que muchas veces estamos con esa ansia de que otros vean y en verdad no tenemos que tener esa ansia, sino lo que tenemos que tener es la tranquilidad de saber que cuando Dios hace una obra se ve, se manifiesta verdaderamente. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué interesante, el olor de su conocimiento lo manifiesta a través de nosotros. Muchas veces nosotros queremos manifestarlo a través de testificar, a través de predicar, a través de tantas cosas, y no está mal, pero yo lo que quiero decirte es que permitas que Dios lo haga a través de lo que el apóstol Pablo dice de una forma figurada, el olor de su conocimiento. ¿Y cómo es eso? Bien, yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Quién de nosotros no estuvo en una cocina o, digamos, estuvo haciendo una barbacoa y lo que sucedió es que estabas con una ropa limpia, estabas recién duchado y se te impregnó a ti el olor, todo el olor de la comida, todo el olor del humo, todo el olor de lo que estaba alrededor, se te impregnó a ti. Entonces saliste de ese lugar, fuiste a otra reunión con otras personas y te dijeron, qué olor a fritura, qué olor a humo, qué olor a ajo, qué olor... Claro, ese tipo de cosas que se te impregnaron en la ropa, se te impregnaron en el cabello, se te impregnó en la piel, ese olor. Bueno, de la misma manera, cuando la obra del Espíritu Santo se hace real en nuestras vidas, porque estamos con Él, porque al estar con Él en oración, al estar con Él en adoración, al estar con su palabra, abriendo su palabra y leyendo la palabra, eso se impregna en nosotros. El olor de la santidad de Dios, por decirlo de una manera que podamos entenderlo, no es que la santidad tenga un olor, sino que el apóstol Pablo usó esta figura metafórica, el olor grato, y para que nosotros podamos entender que la presencia de Dios como olor grato en nuestras vidas se impregna y los demás pueden ver cosas, por ejemplo, en Cristo Jesús, en Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, dijeron, la gente decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos. O sea, pudieron
percibir, aún quizás en las mismas palabras, en el mismo tono, sin que haya una manifestación celestial, sin que haya ni truenos, ni una voz del cielo, sin que haya nada, la gente pudo apreciar que había una autoridad, que había algo diferente entre la forma de hablar de Jesucristo y la forma de hablar de los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús, aparte de que era Jesús, más allá de que era Jesús, Él tenía la buena costumbre de estar con su Padre, de estar en comunión, de tal manera que decía, mi Padre y yo somos uno, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y cuando nosotros comenzamos nuestra vida con Jesucristo, lo que hacemos precisamente es procurar eso, ser uno con Dios por medio de Jesucristo, estar llenos del Espíritu Santo para que verdaderamente el Espíritu de vida en nosotros haga la obra y se manifieste. Claro, cuando todo eso sucede, el olor grato de la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos impregna de su santidad, nos impregna de su palabra, porque comenzaremos a hablar como hablaba Jesús, con lo que dice la Biblia. Cuando recordemos que Pedro era un pescador de Galilea, y cuando apresaron a Jesús y en medio de la confusión de la noche donde apresaron a Jesús y que Pedro lo negó 3 veces, dijeron, no, este también es de ellos porque habla como ellos. Cuando nosotros estamos con Dios, verdaderamente no nos tenemos que esforzar en demostrar nada porque la forma de hablar va a cambiar, la forma el brillo de los ojos, la santidad de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso, no te preocupes en demostrar, preocúpate en vivir. Preocúpate en vivir una vida cerca de Dios, lo más cercano posible a Dios, cercano a su palabra, cercano a su corazón, cercano en tiempos de oración, cercano en comunión con Dios y comunión con los hermanos en la iglesia, en la adoración. Todo eso va a producir un cambio que no vas a tener que esforzarte para que los demás lo vean. No vas a tener que esforzarte para que los demás lo perciban, sino que va a ser algo que va a fluir natural, de la misma manera que no te esfuerzas para que el olor de la cocina o el olor de la barbacoa se impregne en ti y tú huelas, no te tienes que esforzar para que así sea. Cuando estamos con el Señor, tampoco nos tendremos que esforzar para que el olor grato de su presencia esté en nuestras vidas y fluya a través de nuestras vidas. Y de la misma manera va a suceder. Reconocieron a Pedro porque Pedro verdaderamente, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente habló de lo que se había contagiado, de la forma que se había contagiado. Habló de esa manera. ¿Qué había sucedido con Jesucristo? Tenía una forma de hablar que tenía un peso espiritual de verdad. Así sucede con cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy lo que te quiero enseñar es, no te preocupes en aparentar. No te preocupes en que los demás vean. Los demás lo van a ver sí o sí. Te esfuerces o no te esfuerces, suceda lo que suceda, los demás lo van a ver, ¿sabes por qué? Porque cuando estamos con el Señor, se nos pega el olor grato de su presencia. Cuando estamos con el Señor, se llena todo nuestro ser de sus pensamientos, se llena nuestro ser de una forma diferente de hablar, se llena nuestro ser de una forma diferente de manifestar las cosas. Y eso es algo visible, eso es el olor grato, lo que decía el apóstol Pablo. A donde vamos, ese olor grato nos acompaña, a tu sitio de trabajo, a tu familia, con tus amigos, en donde sea. No es solamente que lo vivimos en la iglesia seguramente nos llenamos, en nuestro lugar personal, en nuestro lugar secreto, nos llenamos de ese olor grato,
pero sí después a donde vayamos lo transmitimos, lo llevamos, inundamos como una persona cuando entra con un perfume. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que entran, que tienen un perfume potente y pasan y no la vimos, quizás no la vimos, pero dijeron, qué perfume, la estela de su perfume ha quedado. Así, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, la estela de ese perfume queda por todos lados. Donde va un hijo de Dios, donde vive verdaderamente el Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu de Dios y hace su obra, donde vaya, deja huella. Donde vaya, deja el olor de su presencia. Algo sucede sin que te esfuerces, sin que te pongas tenso para que suceda. Es algo natural que fluye en forma natural. La clave, estate con Dios. Cuando estás en un sitio, de ese sitio te llenas de ese olor. En la presencia de Dios te llenarás del perfume. Leyendo la palabra de Dios te impregnarás de ese perfume. Entrando en el lugar santísimo en adoración, el perfume de su presencia te inundará y a donde vayas lo esparcirás. Ese es el mensaje del día de hoy. Que Dios te bendiga.